La tierra de Galicia, que es mi tierra, se caracteriza porque llueve con frecuencia y llueve mucho, o como decimos en el idioma vernáculo, chove moito, llueve mucho. No es frecuente que haya lo que se conoce por otras geografías como huracanes, pero recuerdo hace varios años mi familia y yo vivíamos en la ciudad de Ferrol y hubo un huracán que llevaba por el nombre de Hortensia. De paso, había una hermana miembro de la capilla donde asistíamos que se llamaba Hortensia y bromeábamos con ella diciéndole que se había convertido en un huracán. Hay sitios del mundo donde hay frecuentes huracanes. En el área del Caribe, las islas del Caribe, como la República Dominicana, Cuba, el estado de la Florida, toda esa parte sur de los Estados Unidos, se caracteriza por los huracanes. Hay una época cuando los huracanes son frecuentes, a finales del verano y a principios del otoño, más frecuentemente. En la vida también hay tormentas, hay huracanes. Esas tormentas y esos huracanes afectan moralmente, espiritualmente y físicamente la vida de muchas personas. El Señor Jesucristo tuvo que hacer frente a tormentas, a huracanes, a dificultades durante su vida terrenal. Soy Luis Carballosa, quien comenta con vosotros en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 hasta el 41. Quizá ya haya comentado este pasaje anteriormente, pero es bueno recordarlo, es bueno repetirlo. Se habla de la tempestad, la cual el Señor Jesucristo, con su poder, acalló y controló. Dice en el versículo 35 de Marcos, capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Palabras de autoridad del Señor: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Tal como ocurre en el mundo de lo físico, de lo astronómico, hay vientos, hay tempestades, hay huracanes que destruyen, que echan abajo árboles, viviendas,
y a veces hasta comunidades enteras. Así también en la vida del ser humano vienen tempestades, dificultades, vientos huracanados. Dice Marcos 4:37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y el Señor Jesucristo, dice el texto versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo, tranquilo, sobre un cabezal, y los discípulos le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, grande bonanza. El creador del universo, el creador de todas las cosas, es el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. En el Evangelio según San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una de las cosas que fueron hechas fue hecha. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él le dijo al mar, a la tormenta: calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Querido escuchante, a lo mejor tú en este momento estás atravesando por dificultades, por problemas, por tormentas. Azotan sobre tu vida vientos huracanados. Ven a Cristo, acude a Él, aférrate a Él. Pídele que te llene de su gracia y de su misericordia y de su poder. Depende de Él, descansa en Él, aférrate a Él. Dice el versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Todo aquel que pone su fe en Él, su confianza en Él, todo aquel que descansa en Él, esos vientos huracanados de la vida son controlados y Él da a toda persona que viene a Él la gracia, el poder y lo llena de su misericordia. Dice el versículo final de este capítulo 4, versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Qué tremenda pregunta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Pues, querido escuchante, ese es ni más ni menos que el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, Creador de cielos y tierra, que se humilló y vino a este mundo, cargó con nuestros pecados, fue crucificado, fue sepultado
pero venció la muerte con poder. Al tercer día resucitó de los muertos. 40 días después fue alzado a la gloria y está sentado a la diestra del Padre, del Dios eterno. Y un día vendrá con poder, con autoridad, para establecer su reino de paz y de justicia y de santidad y de gloria en este mundo. Esto lo he mencionado varias veces. Ven a Él, ven a Cristo, ven ahora, ven así como estás, como dice el himno, y de Él sin demora el perdón hallarás. Que Él te llene de su gracia y de su misericordia, te dé las fuerzas que necesitas para andar por los caminos de esta vida que son resbalosos y peligrosos y llenos de tinieblas, pero Él te da su luz, Él te da su gracia, Él te da su misericordia. Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí donde estás ahora mismo, en este momento, alza tus ojos al cielo. Pon tu fe y tu confianza en ese Cristo que es Dios Todopoderoso, y dile, Señor, perdóname, creo en ti, descanso en ti. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por siempre. Amén y amén.